Evidentemente, las crisis han existido, existen y van a existir siempre, de menor, igual o quizás mayor magnitud a esta que vivimos con el COVID-19, ¿verdad? Sin embargo, ha sentado un precedente histórico en vista de que aún la persona más ancianita que tenemos en el mundo, aún la persona más ancianita, jamás se había enfrentado a una pandemia, ¿verdad? Las últimas pandemias registradas datan de hace muchos años atrás, en los que entonces teníamos ese registro histórico de cómo se había abordado esa pandemia desde diversas perspectivas. Sin embargo, no es lo mismo que tener las experiencias vívidas de personas que hayan estado en esos momentos de crisis, ¿verdad? Entonces, a todos nos agarró por sorpresa, como digo, desde los niños que estaban en gestación hasta la persona más ancianita que teníamos en el planeta Tierra, por lo mismo, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Y una de esas cosas a las que nos tuvimos que enfrentar con este COVID-19 es a un pensamiento crítico, ¿verdad? Acerca de, espérenme que me está pidiendo una clave esta computadora, solo se la coloco y ya continuamos, compañeros. Ya está. Un pensamiento crítico acerca de quiénes somos como sociedad. Muchas teorías sociológicas, ¿verdad?, han manifestado los cambios sociales que hemos venido experimentando en los últimos años, de cómo hemos pasado de ser una sociedad altamente colectivista en los tiempos prehistóricos, lo cual nos hizo avanzar en la escala y la jerarquía de la depredación, siendo ahora nosotros la especie que está en la pirámide de los depredadores, ¿verdad? Pero como ahora también hemos pasado de ese esquema colectivista altamente colaborativo para sobrevivir como especie, y ahora hemos pasado a una era más individualista, ¿verdad? A una era en el que prevalece la opinión personal por sobre la opinión colectiva o la opinión conjunta de una sociedad, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando se ponen a prueba estos términos de la empatía. Yo les diré que voy a enfocar un poquito en la plática que vamos a tener el día de hoy, a que ustedes tengan algunos datos muy interesantes de qué es la empatía, porque quizás tenemos, para empezar, pensamientos erróneos sobre lo que es ese término, ¿verdad? Y evidentemente después cómo lo asociamos a un contexto como lo sería el COVID-19, ¿verdad? Entonces quiero que sea lo más interactivo posible en vista de que somos poquitos, ¿verdad? A veces cuando son conferencias de tantas personas, pues es muy difícil, ¿verdad?, poder interactuar, pero en vista de que estamos conectados actualmente 15, perfectamente podemos irlo haciendo a través de charlas, pláticas. Intenten no limitarse de platicar del amigo del vecino, ¿verdad? Que quizás sea usted, pero usted lo nombra como el amigo del vecino, ¿verdad? Para que vayamos haciendo esto un poquito más, más bonito, más acogedor, ¿verdad? Y que entonces ustedes puedan ir aplicando pues las cositas que yo les voy a ir indicando ya pues de una perspectiva un poquito más científica, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, primero, yo quiero empezar con este yo nunca, nunca. No sé si alguna vez ustedes han jugado ese juego porque es más de adolescentes, está más de moda jugar eso, ¿verdad? Acerca del yo nunca, nunca. Y sí, se trata de que si yo nunca, nunca he hecho alguna de estas cosas, entonces yo quisiera que con la opción que hay aquí en Zoom para levantar la mano, quisiera que levanten la mano quien yo nunca, nunca me he sentido mal cuando he escuchado una noticia que yo considero trágica. ¿Quién nunca se ha sentido mal o triste cuando ha escuchado una noticia que considera trágica? No tenemos ninguna manita levantada. Eso es buen indicio. Intenten ser sinceros, no se preocupen que aquí yo no voy a registrar quién es el que levanta la mano. Ahora, yo nunca, nunca me ha dado alegría ver la felicidad de un familiar o amigo cuando le he regalado algo. Nunca, nunca, nunca me ha dado alegría ver la felicidad de otro.
Esa sí ya me preocupa que nadie levante la mano. Quiere decir que nunca han sentido felicidad cuando miran la felicidad de otros. Tenemos una manito levantada, nada más. 2, 3, 4. Hoy sí, ya tenemos varias, casi todas. ¿Ok? El último, yo nunca he sentido envidia por el éxito de una persona no tan cercana a mí. Nuevamente, intenten ser sinceros. Nunca han sentido envidia. Tres personas. Miren la diferencia, ¿verdad? Tres personas dicen nunca haber sentido envidia. Quiere decir que los otros, me incluyo, en algún momento hemos sentido envidia por el éxito de otra persona. ¿Por qué hice estas preguntas para comenzar? Porque vamos a ver cómo están relacionadas con la empatía. Estas tres preguntas tienen que ver con los sentimientos de otros seres humanos, con el sentir, el pensar o el actuar de otros seres humanos. Y entonces vemos cómo nosotros somos capaces de identificarnos con una o con otra, ¿verdad? Por ejemplo, todos aquí, nadie levantó la mano en la primera, quiere decir que todos en algún momento nos hemos sentido mal cuando hemos visto una noticia triste, ¿verdad? Todos levantamos la mano también al decir que hemos sentido alegría cuando hemos visto a otro familiar feliz, ¿verdad? Y la mayoría también, porque poquitos levantaron la mano, pero la mayoría también en un momento hemos sentido envidia por el éxito o la felicidad de otra persona que no es tan cercana a mí. Y eso se genera por la empatía, ¿verdad? Gracias a que los seres humanos venimos ya con esa capacidad predispuesta para sentirla. Sin embargo, las acciones sociales cambian nuestra forma de visualizar la empatía. Y eso es lo que quería sobre todo rescatar de este primer ejercicio, que quizás en algún momento las respuestas que ustedes dieron a estas tres preguntas cambien por completo, ¿verdad? Y la respuesta sea muy diferente de aquí a unos 6 meses o el otro año o dentro de 2 años, ¿verdad? Porque justamente las personas vamos cambiando, porque la sociedad va cambiando. Y entonces nuestros comportamientos sociales también van cambiando, ¿verdad? Ahora, la empatía. Yo quiero llevarlos hoy a una reflexión que va más allá de ponerme en los zapatos de otro. Yerlin, no sé si dejó levantada la mano porque va a preguntar o le quedó levantada la mano de las preguntas anteriores que hice yo. Sí, creo que la dejó levantada. La dejó levantada, sí, ¿verdad? ya. Ok, pues sí, gracias, Yerlin. ¿Por qué pongo esta reflexión? Generalmente el pensamiento popular que tenemos acerca de la empatía es que es ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Sin embargo, yo calzo 8, Ethel pueda que calce 9, la compañera Ena Suazo pueda que calce 6, 6.5, el compañero José Vargas pueda que calce 11, ¿sí? Aunque suene un poco básico y simple esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que no es simplemente ponerse en los zapatos de otros, porque los zapatos de otros son de los otros, no de nosotros. Sin embargo, nosotros sí podemos ser capaces de ver, analizar y entender cómo sería ponernos esos zapatos, ¿verdad? ¿Qué sentiría yo si me pongo los zapatos número 6 de la compañera Ena? Probablemente sienta un dolor tremendo. ¿Qué sentiría yo al ponerme los zapatos número 11 del profesor José? Probablemente me va a ir bailando el pie y no voy a poder caminar bien porque se me van a salir los zapatos. Entonces, eso es la empatía, el yo poder analizar el zapato de esa persona, entenderlo y saber qué es lo que esa persona vive al tener ese zapato puesto sin necesidad de yo ponérmelos. Por eso fíjense que a mí siempre me chocó esa frase y quiero que me sean sinceros si algunos de ustedes alguna vez la han utilizado, ¿verdad? Siempre me chocó esa frase, ponerse en los zapatos de otro. No nos podemos poner en los zapatos, pero sí podemos pensar en cómo son los zapatos de esa otra persona.
Llámese zapatos, experiencias de vida, circunstancias, emociones, actuaciones de las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿ok? Miren, según la Real Academia Española, ¿ok? Porque siempre que me dan temas así como esto de ¿qué es la empatía? Bueno, pues lo que dice la Real Academia Española que es. Realmente eso es lo que deberíamos entender desde el pensamiento básico de la palabra, ¿verdad? Y la Real Academia Española, aquí les dejo una captura, que nos dice que es un sentimiento de identificación con algo o con alguien. Ojo, con algo. Es decir, que la empatía puede llegar a ser también hasta con una planta, con una mesa, con un florero. Es decir, que la empatía no solo está ligada netamente, según el concepto, a la parte social. Sin embargo, el mayor desafío de la empatía está en las interacciones sociales, ¿verdad? Y también dice que es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, ¿ok? Es decir, que yo pueda saber lo que esa persona está sintiendo. Y ya vamos a ir desglosando un poquito porque no es así de fácil como podría ser estas dos líneas. Y bueno, eso es, aquí ya se acabó la conferencia, ¿verdad? Sino que vamos a ver que internamente tenemos otro montón de subdivisiones de funciones que debemos analizar y debemos tomar en cuenta cómo las estamos ejecutando nosotros en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito sobre los conceptos de empatía, ya por ejemplo, Eisberg planteó la importancia de la empatía en el desarrollo moral y sobre todo, él la especifica como la comprensión del estado o situación de los demás que es similar a lo que otra persona está sintiendo, ¿sí? Por eso les digo que me choca la frase ponerse en los zapatos de los demás, porque nuestra comprensión puede ser similar, mas nunca va a ser exactamente igual, porque para poder tener una comprensión exactamente igual, no hay forma, tendríamos que ser nosotros esa persona y eso no es posible, ¿verdad? Entonces, eso también quiero que ustedes comprendan. Muchas veces nosotros exigimos empatía de las personas sobre nuestra situación sin saber si ellos la están considerando como una situación similar a la que ellos podrían estar sintiendo. Evidentemente, si a mí me dicen, ay, lo más horrible que le puede pasar a una persona es que se le muera un hijo. Yo puedo empatizar por un sentimiento similar que yo he tenido, que es que se haya fallecido algún familiar mío. Sin embargo, no voy a poder empatizar exactamente igual, uno, porque no soy esa persona, dos, porque no se me ha fallecido un hijo, ¿verdad? Y tres, porque las circunstancias son totalmente diferentes en las que se llevaron a cabo. Entonces, eso es muy importante porque a veces nosotros como seres humanos exigimos que se nos comprenda con igualdad, mas no con similaridad. Y la verdad es que se nos debería de comprender con similaridad, entendiendo de que somos seres humanos totalmente diferentes, ¿verdad? Y por ejemplo, miren, para Moya, Herrero y Bernal, la empatía se trata de una forma de cognición social. Cognición, ahí viene el tema que Ethel sabe que más me gusta a mí, cognición significa función cerebral, significa cerebro, ¿verdad? Capacidad con las que nosotros venimos ya predispuestos. Entonces, ya aquí le estamos dando un carácter más allá de lo social, sino que también un carácter biológico en el que las personas tenemos ciertos circuitos cerebrales, que ya vamos a hablar más adelante de eso, tenemos ciertos circuitos cerebrales que vienen programados específicamente para poder tener esa variedad de sentimientos con las otras personas, para poder tener esa complementariedad, perdón, con la otra persona, sin importar quién sea, ¿verdad? Sin importar si esa persona vive en la China, no habla mi mismo idioma, no tiene mis mismos intereses. Yo podría tener ese sentimiento similar al de esa persona, aunque no compartamos ningún nexo, ¿ok? Y para
para eso entonces tenemos todos estos conceptos que se desarrollan dentro de la cognición social. Tenemos, por ejemplo, el procesamiento emocional, la percepción social, las reglas sociales, la teoría de la mente, el estilo atribucional, y aquí adentro de esta cognición social está la empatía, ¿ok? Entonces vemos nosotros cómo para poder desarrollar la empatía, compañeros, para poder llegar a ser empáticos con una situación que pueda sentirse ajena a nosotros, tenemos que tener desarrolladas todas estas otras competencias también, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que algunas personas tienen más desarrolladas que otras. Les diré que no es cierto, por ejemplo, que las mujeres, porque es algo que muy comúnmente se asocia, que las mujeres somos más empáticas que los hombres. Ya se han hecho investigaciones en las que se evidencia que el nivel de empatía que puede llegar a tener el género femenino con respecto al género masculino, no hay una diferencia significativa, ¿verdad? Es decir, que en realidad podemos ser empáticos absolutamente todas las personas. Ahora, ahí bien, sí es cierto, vienen las características de los estereotipos sociales, ¿verdad? En el que a la mujer se le permite empatizar un poco más que al caballero, ¿verdad? A la mujer se le permite expresar más sus conciencias de empatía que al hombre, según las culturas. Pero eso no quiere decir que el hombre sea menos capaz que la mujer de poder empatizar. Eso es una idea totalmente errónea que también tenemos que empezar a desconfigurar, ¿verdad? De nuestro sistema, de nuestro pensamiento, de que no es necesariamente que vamos a tolerar o aceptar ciertas cosas porque es mujer y sí es capaz de entenderme, ¿verdad? O porque es hombre y él no va a ser capaz de entenderme y no va a ser capaz de sentir compenetrado. A veces en psicología eso nos pasa mucho cuando llega un papá con un hijo que tiene un problema y a veces lo primero que le preguntan al psicólogo es, ¿y usted tiene hijos? No necesito hijos para lograr empatizar con tu situación y lograr entenderte y lograr ayudarte en esta situación, ¿verdad? Entonces, lo mismo, no necesito ser hombre para poder entender un problema que solo pueda enfrentar un hombre, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, algún problema de próstata, algún problema de disfunción eréctil, algún problema relacionado con alguna patología que sea típicamente de los hombres, y no necesito ser hombre para empatizar y poder sentir qué es lo que ese hombre siente ante una situación como la que está enfrentando. Entonces son mitos que nosotros tenemos que empezar a derribar, compañeros. Son ideas erróneas que muchas veces nosotros involuntaria e inconscientemente caemos, ¿verdad? Y que eso marca nuestro nivel de empatía y que marca también la tendencia de si somos considerados empáticos en nuestro entorno o no, ¿verdad? Solo para darles rápidamente a nivel conceptual, el procesamiento emocional es la forma en cómo percibimos y usamos nuestras emociones. Creo que eso está pues bastante claro de comprender, ¿verdad? La percepción social es aquella capacidad de interpretar acontecimientos situacionales en los que están implicadas más de una persona, ¿verdad? En los que yo veo a dos personas en la calle platicando y yo puedo tener una percepción social sobre eso. Se están peleando, están hablando con alegría, se están contando algún chiste, ¿verdad? Solo con verlos yo puedo tener una percepción de qué es lo que está sucediendo en esa situación social. Ahora, las reglas sociales, pues sí, son aquellos roles, reglas y metas que caracterizan a una situación social y guían las interacciones sociales. Y aquí es donde sí hay un punto de variabilidad entre una cultura y otra, ¿verdad? Las reglas sociales pueden ser sumamente diferentes de una cultura a otra. Pueden tener diversos objetivos, diversas normas y diversas metas a las cuales quieren llegar. La teoría de la mente es esa habilidad para inferir las interacciones y creencias que de los demás, y poder predecir el comportamiento.
Yo siempre se los explico así. La teoría de la mente es como ser los adivinos del pensamiento. Sí, compañeros, nosotros podemos adivinar el pensamiento de una persona. Eso lo catalogamos como teoría de la mente. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo inferencia. Ya les voy a explicar un poquito más a detalle porque este tipo de inferencias son vitales para la empatía. Los estilos atribucionales, ¿verdad? Aquí nos habla sobre la explicación de las causas, tanto con resultados positivos como negativos, y cómo el significado de estos acontecimientos se basa en la atribución que uno hace sobre esas causas. Por ejemplo, nos presentamos a trabajar y al siguiente día de empezar a trabajar, ¡pum!, alguien sale contagiado con COVID. ¿Cuál puede ser un estilo atribucional nuestro? Sí, claro, es que vos la vistes, aquí entró, ni siquiera se echó gel, anduvo con esa misma mascarilla quirúrgica todo el día, varias veces se la quitó porque dice que se sentía ahogada, ¿cómo no se va a contagiar? Que no sé qué, ¿verdad? Sí, es que se contagió porque saliendo de aquí yo vi que agarró para el súper, claro, ¿cómo no te vas a contagiar ahí? Que no sé qué. Esos son los estilos atribucionales, compañero, es decir, nosotros adoptamos un significado con base a las causas que nosotros consideramos que pudo haber producido esa situación en particular, ¿verdad? Sí, es que claro, como aquí estoy yo encerrada hablando con él de frente a frente, fijo fue él el que me contagió, ¿verdad? Fijo, por más que le dije, no te acerques tanto a mí cuando me hables. Entonces, esos son los estilos atribucionales. ¿A qué atribuimos nosotros esa situación en particular que sucedió, ¿verdad? Y como digo, pues la empatía sí va a ser esa capacidad de experimentar, y aquí introducimos algo importante, de forma vicaria los estados emocionales de otros, ¿sí? Siendo crucial en las interacciones sociales adaptativas. El sistema vicario es el sistema de aprendizaje, compañeros, por observación, ¿sí? Es decir, que realmente para yo poder tener empatía, tengo que observar. Si yo no observo o si no interactúo con esa persona, muy difícilmente voy a tener empatía. Díganme sí o no, si alguno de ustedes pensó en el 2020, en enero, que dijeron, ay, Wuhan está hasta los queques de COVID, ya no hay ni un paciente, ni una persona más que no tenga COVID, todos están súper contagiados de COVID, pero como lo veíamos tan lejano, lo observábamos tan fuera de nuestro círculo, ¿verdad?, que no hicimos ese proceso vicario de ponernos en los sentimientos de lo que estaban posiblemente viviendo los de la comunidad de Wuhan. ¿Cuándo nos empezó a importar el COVID? Y díganme ustedes sí o no. ¿Cuándo realmente nos empezó a importar el COVID? Cuando salieron los 2 primeros casos aquí en Honduras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí sí hicimos un proceso de observación. Cómo trataron a las 2 primeras personas contagiadas, cómo vinieron esas personas contagiadas, qué recursos tenía el país para atender a esas personas contagiadas. Y con base en eso, compañeros, nosotros dedujimos nuestro estilo atribucional. No, nos vamos a morir porque no tenemos acceso a hospitales, se van a saturar, si no nos quedamos encerrados, y entonces llegó un momento de histeria colectiva. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, esos primeros meses de la pandemia, que aunque a nosotros nos dijeron, váyanse a su casa a hacer teletrabajo, seamos sinceros, los primeros meses lo menos que hicimos fue trabajar. Lo que hicimos fue nuestra supervivencia primero. Y ahora, ¿cómo compro la comida? Si tenían cerrado todo. El niño, necesito un medicamento, ¿qué hago? ¿Verdad? Tengo a mis papás adultos mayores allá, lejos de mí. ¿Cómo hago si ellos se contagian o tienen alguna dificultad? ¿En qué hospital los voy a llevar? Y si no me pagan mi sueldo porque no estoy yendo a trabajar. Es decir, se tomó una histeria colectiva por las atribuciones que nosotros hicimos en ese momento a los hechos.
muy diferente ahorita, compañeros, ¿verdad? Muy diferente a la situación que estamos viviendo en este momento. El COVID-19 sigue existiendo, los contagios siguen existiendo, las muertes siguen existiendo. Sin embargo, la atribución que nosotros hacemos actualmente ya es de forma diferente, ¿verdad? Ya no tiene la misma connotación que en ese 2020, que teníamos esa incertidumbre y esa histeria colectiva, ¿sí? Bien. Vamos a ver, quiero en este caso que me apoye la compañera Irma. Yo aquí tengo una alcancía, compañera Irma. Yo le voy a meter estas monedas de 50 centavos, ¿sí? Ahí estoy metiendo esta, ay, perdón, que le di para atrás más bien. Ahí estoy metiendo las monedas de 50 centavos. Compañera Irma, ¿qué es lo que tengo yo ahorita adentro de esta alcancía? Es que no le funciona el micrófono, permita. Si no, alguien más que quiera ayudarle a la compañera Irma, ¿qué es lo que tengo yo aquí ahorita dentro de esta alcancía? Sí, vengas aquí. Monedas de 50 centavos dentro de la alcancía. Muy bien, ahí quédese, Y la compañera alcancía Irma. que se ve muy linda, como un Exacto. adorno en mi casa. Ahora mire, compañera Irma, yo voy a sacar las monedas de esta alcancía, ya las saqué, mire. Ahora tengo estas canicas. Voy a meter estas canicas adentro de mi alcancía, ¿sí? Entonces, compañera Irma, ¿qué es lo que tengo adentro de esta alcancía en este momento? Los maules. Los maules, las canicas, Ajá. exactamente, los maules. Supongamos que viene un amigo suyo de fuera de la U, llega en este instante aquí, usted hace sonar esta alcancía. ¿Qué cree su compañero, su amigo que viene de fuera de la U? ¿Qué cree que va a haber adentro de esta alcancía? ¿Qué podría pensar él que hay adentro de esta alcancía? Que he metido piedras o algo que no son monedas porque el sonido es diferente. Ajá, muy bien. Un sonido de Y algo eso, que no está él seguro que es lo que hay. exacto. ¿Y eso usted cómo lo sabe? Porque probablemente él lo expresa con una expresión en su cara o me pregunta, ¿y qué tienes aquí? Porque suena así. Exacto. Miren cómo este ejercicio, gracias compañera Irma, ya no la voy a tener ahí acurrucada. ¿Ok? Entonces, miren cómo este ejercicio que ha hecho la compañera Irma se llama teoría de la mente. Ella ha puesto pensamientos en la cabeza de otra persona basado en una experiencia en particular. Y eso lo hacemos todos, ¿verdad? Eso lo hacemos todos. Todos tenemos esa capacidad nosotros de poder decir o inferir, mejor dicho, qué es lo que la otra persona podría estar pensando sin necesidad de que lo expresen. ¿Verdad vos que le metiste canicas ahí o le metiste otra cosa que no son monedas? No necesariamente lo tiene que decir para nosotros saber que eso es algo que él puede estar pensando. Vamos a ver la compañera Mildred que levantó la mano. Sí, también puede hacer la diferencia porque esta persona que llegó a su casa ya también ha experimentado el hecho de guardar monedas en una alcancía igual o similar a esa y sabe cuál es el sonido que tienen las monedas. Sin embargo, podría decirse que lo nota raro el sonido porque, como dijo la compañera, tiene piedras o tiene otro tipo de situaciones. No canicas porque el agujero para guardar monedas, pues uno ya conoce en las alcancías cómo es. Entonces una canica no va a entrar en una alcancía de estas o de otro tipo, ¿verdad? Entonces, también la inferencia se puede hacer por eso, por la misma experiencia que ya haya tenido esa persona en que hace el mismo ejercicio de ella de guardar en una alcancía monedas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Más claro que el agua no lo pudo decir la compañera Mildred.
es justamente basado en nuestras experiencias que nosotros sacamos eso que les presenté en esa diapositiva anterior, que son las atribuciones, ¿verdad? Entonces, yo considero que esta persona puede pensar esto basada en una atribución de que quizás él también tenga una alcancía, de que él conozca el sonido de las monedas. Es decir, que nosotros podemos, miren cómo nosotros estamos hablando de una persona para empezar que ni existe, pero ya le estamos colocando pensamientos a esa persona, de qué cosas podría pensar esa persona que llega ahí de visita y mira esa alcancía y la escucha, ¿ok? Y eso es una actividad, compañeros, que no nacemos sabiéndola, la desarrollamos. Y adivinen a qué edad la desarrollamos. Vamos a ver, vamos a un par de personas que me digan en qué promedio de edad creen que desarrollamos esta capacidad para inferir el pensamiento de otras personas. Como decimos popularmente, ¿verdad que te adiviné el pensamiento? No es que se lo adivinó, hizo una inferencia, hizo una teoría de la mente. ¿A qué edad más o menos creen que nosotros desarrollamos esa teoría de la mente? No nacemos con ella, entonces no puede ser a los 0 años. ¿A qué edad podría ser? Yo pensaría que en la niñez, porque ya un niño de 7, 8 años ya puede hacer ese tipo de inferencias. Es más, Okay. Uno lo ha visto en sus hijos, pues. Ok. ¿Alguien más que piense que es otra edad, menor o mayor a la que ha dicho la compañera Mildred? Desde el momento en que podemos manipular, creo yo. O querer Es decir, un conseguir, poquito más chiquitos que la sí, más compañera chiquitos Mildred. todavía, diría yo, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que tengamos. Ok. Realmente, la teoría de la mente, es decir, la capacidad de nosotros poder saber qué están pensando las demás personas, se desarrolla alrededor de los 3 a 4 años, ¿verdad? Entonces, como muy bien hizo el análisis la compañera Mildred, ya a los 7, 8 años ya tiene que estar muy bien desarrollada esa función, ¿verdad? Ya a esa edad, a partir de los 3, 4 años, un niño ya puede ser capaz de pensar, capaz mejor de decir qué es lo que está pensando mamá y papá sin necesidad de preguntárselo, ¿verdad? Entonces es cuando ustedes miran que están en la cocina y ustedes empiezan a tirar en los trastes, empiezan a tirar por acá. ¿Qué piensa uno? Ay, mi mamá está enojada. Y realmente puede que se le cayó por accidente, pero uno hace la inferencia. Mi mamá está tirando los trastes, es porque está enojada, ¿verdad? Entonces no necesitamos tener la expresión de mi mamá de decir estoy enojada para saber que está enojada. Eso es teoría de la mente, compañeros. Y eso es lo que nos posibilita la empatía, el poder hacer esa inferencia, ¿ok? Esto, espérenme. La empatía. Este videito lo voy a dejar para el final para hacer un cierre ahí con este, ¿ok? La empatía es una forma compleja, ¿verdad?, de inferencia psicológica en las que se ponen a prueba nuestra memoria, nuestra observación y nuestro razonamiento. Es decir, que no es así tan fácil como nosotros quereríamos, ¿verdad? Sino que requiere que estos sistemas estén maduros, ¿verdad? Que nosotros tengamos un nivel de razonamiento, de observación y de memoria lo suficientemente estables para que entonces podamos comprender los pensamientos y los sentimientos de las demás personas, ¿sí? Ahora, les traigo una noticia que aquí sí existen diferencias entre nosotras las mujeres y los caballeros. Posiblemente ustedes no sabían que existían 2 tipos de empatía, pero sí existen. Existe la empatía cognitiva y existe la empatía emocional. La empatía cognitiva es esa capacidad de poder saber qué es lo que está pensando la otra persona. Y la empatía emocional es esa capacidad de poder saber qué sentimiento está teniendo la otra persona, ¿sí? Y miren que aquí sí existen diferencias significativas. Los hombres tienen una mayor facilidad
para tener una empatía cognitiva. Y las mujeres tenemos una mayor facilidad para tener una empatía emocional. Eso no quiere decir que el 100%, recuerden, esto es algo estadístico significativo. Sin embargo, sí resulta muy interesante cómo entonces quizás a un hombre sí le cuesta identificar una emoción en otra persona, pero le resulta muy fácil identificar el pensamiento que puede estar teniendo esa persona, ¿ya? Diferente a las mujeres, ¿verdad? Ustedes han visto que las dos compañeras que hablaron hoy dijeron un montón de pensamientos. No se centraron en un único pensamiento. Ah, pues yo puedo inferir que según que si él tiene una alcancía, entonces sabe el sonido, podría pensar que entonces así suena si tuviera monedas o si tuviera otro objeto. La otra compañera también dijo, bueno, esa persona también podría pensar que por ahí no pueden caber monedas, entonces que cómo es que suena así de diferente, si que por ahí no pueden caber piedras, perdón, o canicas, porque el hoyito es muy chiquito. Me explico, las dos compañeras que acaban de hablar dijeron un montón de pensamientos que pudo haber tenido una persona, ¿verdad? Mientras que si yo les hubiera dicho acerca de un sentimiento, probablemente las dos compañeras clara y contundentemente me hubieran dicho una emoción. Y ahí se cierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque para las mujeres sí se nos hace mucho más fácil identificar la emoción, pero al caballero se le hace mucho más fácil identificar el pensamiento, ¿ya? Entonces, miren que en esto sí hay cierta diferencia, pero, repito, eso no significa que los hombres no tengan empatía, ¿verdad? Eso es algo, un esquema social que se les ha asignado que no debería de ser. Sí tienen empatía, pero tienen más desarrollada una que otra. María José, pero ahí entonces los dos, tanto hombres y mujeres, bueno, digo, independientemente, como personas, podemos tener las dos empatías, o sea, debemos de. Ah, ok. Debemos de tener las dos. Lo único que se ha encontrado en las investigaciones es que las mujeres conectan más rápidamente con la emoción de ese otro sujeto al cual están analizando, ¿verdad? Y el caballero conecta más rápidamente con el pensamiento que ese sujeto está teniendo en ese momento, ¿sí? Entonces, pongámonos en esta situación. Nosotros vamos por la calle, vemos a un carro estacionado, de repente vemos cómo se estacionado en el semáforo, ¿sí? De repente vemos cómo llega otro carro al lado de ese que está ahí estacionado en el semáforo, abre sus puertas y empieza a discutir con la persona que está dentro del otro carro, ¿sí? Entonces, vamos a ver con un caballero, con el profesor José, o creo que tengo a otro caballero también por ahí. O Solo no sé son si dos. el profesor José. Son los Sí. dos tesoros de la dirección. Ajá, el profesor Mario. ¿Qué pensamiento podría estar cruzando en esa persona que tenía el carro ahí estacionado cuando mira esa acción de que se bajan de un carro y empiezan a discutir con él? ¿Qué pensamiento podría estar cruzando por la mente de esa persona? ¿Compañero Mario o compañero José? Sí, bueno, cuando podía repetir la pregunta acerca del carro que estaba estacionado. Sí, está un carro estacionado, usted lo está viendo ahí a través de en la acera, ¿sí? Está el carro estacionado esperando que se ponga el semáforo en verde, llega otro carro al lado, se bajan unas personas y empiezan a discutir con la persona que va manejando el carro que está estacionado, ¿sí? ¿Qué pensamientos cree que le están cruzando en ese momento a la persona que está en el carro estacionado en el semáforo? Fíjese que hay como feedback. Podía repetir la última parte, no la escucho. Ok. Tengo... ¿Qué cree que está pasando por la cabeza? ¿Qué pensamiento está teniendo la persona que se ve en esa situación de que unas personas llegan de repente y empiezan a discutir con él? Bueno, una es que el carro podía estar más estacionado, otras que tienen problemas internos, ¿verdad? Se conocían desde antes.
podemos pensar de que no se estacionó bien y lo dejó cuche, como se llama, no puede salir. Por otra parte, si la vamos a la parte emocional, podemos decir que una de las personas o ambas personas tuvieron mal día, ¿verdad? Hay veces que uno por alguna situación externa reacciona ante cosas que no deberían de pelear, que uno puede dialogar, ¿verdad? Que simplemente mover el carro y ya se soluciona el problema. Entonces, hay diferentes formas de verlo. De hecho, aquí en la universidad se ha dado muchos de esos casos que docentes, estudiantes dejan mal parqueado y no dejan la salida de otro docente, estudiante, y se ha visto que han llegado hasta lesiones físicas. De hecho, de meterle el cuchillo a una llanta de un carro. Docentes, o sea, estamos hablando de personas que en teoría deberían de dar el ejemplo. Pero tampoco no sabemos qué es lo que está pasando, que la otra persona, qué problemas tiene, ¿verdad? Que eso sería otra cosa de que esto como que vino a derramar pues la gota que derramó el vaso, ¿verdad? Y se viene como a liberar de esas tensiones, a meter el cuchillo a una llanta de carro. A una llanta, exactamente. Entonces, muchísimas gracias. Okay. Ahora, una compañera, una dama, ¿qué sentimiento creen que podría tener esa persona que está viviendo esa situación de que llegan varias personas de repente y empiezan a reñir con él porque estaba ahí estacionado? ¿Qué sentimiento creen que podría llegar a tener? Una compañera que no sea Mildred o la compañera Irma, porque ya participaron. ¿Alguna compañera que no haya participado aún? Vamos a salir emocionales de aquí. Podría ser como asombro, enojo, tal vez. ¿Alguna otra compañera opine? ¿Qué Dice otra emoción podría Irma, tener? Dice Irma que indiferencia. Indiferencia también podría ser, ¿ok? Entonces miren cómo el relato que realiza el compañero que nos colaboró, creo que fue José, ¿verdad? El compañero José, el que abrió su micrófono. Sí. Como el compañero José hace pues toda una inferencia cognitiva de la situación, ¿verdad? Hasta el compañero José nos relata de hechos que él toma en cuenta para poder inferir esa situación que yo le puse, ¿verdad? Es decir, hechos que él ha visto, las actuaciones de personas aquí en la universidad para inferir el tipo de pensamiento que podría estar teniendo. Y miren cómo el propio compañero José dice que en la parte emocional podría ser algo duro, podría ser algo que está pasando por un mal momento, dijo el compañero José. Realmente pasar por un mal momento no es una emoción en específico. Y justamente a eso es lo que vamos. A veces a los caballeros les cuesta más categorizar esas emociones, a diferencia de las que dijeron las compañeras, ¿verdad? Incertidumbre, indiferencia, que sí son emociones mucho más claras, ¿verdad? Entonces, sí, para un hombre saber qué pensamiento podría estar pasando sobre esa persona es mucho más fácil, pero para nosotras las mujeres es mucho más fácil saber qué sentimiento está teniendo esa persona. Y lo ideal es que nos complementemos, ¿verdad? No que no digamos que quién es mejor, que quién es más empático, que si vos aquí, vos allá, sino que nos complementemos, que lleguemos a ese punto en que ambas empatías produzcan esa interacción social adaptativa, ¿verdad? Que eso es al fin y al cabo lo que necesitamos. Ahora sí, hablemos un poquito sobre el cerebro. Quiero que me comenten qué miran en este video, ¿sí? Vamos a ver si se logra reproducir bien. No tiene audio, ¿verdad, María José? No importa si no se escucha el audio. Lo que Okay. quiero ver lo que quiero que analicen es la imagen.
Ok. ¿Qué vieron en el video? ¿Qué les llamó la atención? Jessica dice ahí, el niño repite lo que el padre hace, dice. Conclusión. Esa es la conclusión, tal y como lo dijo Yerlin. Si ustedes ven, es una serie de videos, ¿verdad? En las que los padres se ponen a hacer cosas y cómo el niño las repite, ¿verdad? Eso, compañeros, se llama neuronas espejo, ¿ok? Entonces, ¿por qué son tan importantes para la empatía? Primero vamos a escuchar a la compañera Mildred. Sí, no, ya lo dijo perfectamente la compañera, ¿verdad? O sea, la emulación de las acciones de los papás, pero también me llamó la atención en el video que solo salieron papás, varones, no salían yo creo las que eso, mamás. yo creo ¿verdad? que fui yo que escogí ese video. Bueno. ¿Verdad? Que tal vez fue chiripón, vamos a decirlo así, pero bueno. si usted busca ahí en Google va a encontrar de mujeres también. Realmente lo que quiero rescatar es como lo manifestó la compañera, ¿verdad? La capacidad de imitar una acción motora, ¿verdad? En los tiempos antiguos se creía que nosotros los seres humanos podíamos hacer esa imitación solo de las acciones motoras. Y ya nos vamos a dar cuenta que realmente no solo esas acciones motoras nosotros podemos imitar. Eso es gracias a un sistema que nosotros conocemos como neuronas espejo. ¿Por qué espejo? No porque tengan alguna particularidad química o molecular relacionada con los espejos, sino por la función que implica. Es decir, hacen como esa función de espejo, de yo mirarme frente a esa otra persona y entonces poder actuar igual que esa otra persona, como que si mi papá, en el caso de estos videos, fuera mi espejo, ¿verdad? Entonces, acción que hace papá, acción que puedo hacer yo gracias a que me estoy como mirando en un espejo. Entonces, esas neuronas espejo las hemos empezado a estudiar también en el tema de empatía. Antes solo tomábamos a las neuronas espejo como esa capacidad de imitación que tienen los niños en este tipo de acciones motoras como las que yo les acabo de mostrar en el video, ¿verdad? Sin embargo, ya sabemos al día de hoy que, por ejemplo, estas neuronas motoras están implicadas en la comprensión de la conducta de otras personas, no solo en la parte motora como antes se creía, ¿verdad? También las neuronas espejos no solo se limitan a una zona específica de la corteza premotora, sino que incluye a otros circuitos motores. Y miren esto, ya las investigaciones nos han dicho que los individuos con mayor empatía han demostrado tener una mayor activación del sistema motor de las neuronas espejo, ¿verdad? Es decir, que aquellas personas que han logrado emparejar sus sentimientos con el de otra persona, se genera una mayor activación de esas neuronas espejo. Y entonces es la forma en cómo hemos descubierto que esas neuronas espejo también están implicadas en ese análisis, en esa inferencia, como lo hicimos en el ejercicio de la alcancía, de qué es lo que podría estar pensando o sintiendo la otra persona. Y antes de darle la palabra a la compañera Ethel, las neuronas espejo también explican cómo poder acceder a la mente de otras personas, facilitando de este modo su conducta social, ¿sí? Es decir, a ese niño, ¿qué fue lo que le permitió poder ver la conducta de su padre y después poder repetirla? Que accedió a la mente de su padre. Evidentemente, en ese ejercicio que vimos en el video es mucho más fácil porque son acciones motoras, pero eso también se puede hacer con las acciones netamente mentales, es decir, con el pensamiento y las emociones. Compañera Ethel. Es decir, que entonces estas mismas neuronas o esta teoría como tal, también podría explicar el por qué en las familias hay varias personas con depresión o varias personas con ansiedad o con algunos problemas o ya a nivel conductual también, por qué se comportan de cierta forma. ¿Tiene esto que ver con también esa parte de imitar emociones, imitar sentimientos?
Fíjense que sobre todo las neuronas espejo en el ámbito de la psicopatología se ha estudiado sobre todo en trastornos como la esquizofrenia. Es donde más se han hecho investigaciones acerca de las neuronas espejo y lo que indica es la falta de ellas, ¿verdad? Usted sabe que justamente la esquizofrenia es esa poca interacción social, esa poca capacidad de imitar a los demás, el comportamiento de los demás seres humanos, lo cual provoca un comportamiento muy bizarro, ¿verdad? En ellos como tal, ¿verdad? Ahorita le mentiría específicamente, porque mis ojos al día de hoy no lo han leído, pero han de haber, ¿verdad? Sobre todo porque pues yo me ligo para otra rama que no es necesariamente la psicopatología de los trastornos psicoafectivos como ansiedad y depresión, pero sí es muy probable que algún efecto haya, aunque sea a nivel empírico, le podría decir que podrían llegar a haber una relación, más no la única causa, ¿verdad? O sea, los trastornos ya de tipo psicopatológico, ya sean afectivos o del pensamiento, tienen una multicausalidad, ¿verdad? Pero sí el hecho de que haya un patrón repetitivo dentro de la familia podría también estar abonado por esa neurona espejo que está mirando ese comportamiento y lo está replicando constantemente, ¿verdad? Y si eso lo extrapolamos a trastornos crónicos, ¿verdad? En donde continuamente las personas que están con este diagnóstico manifiestan estas conductas, podría haber una asociación, pero habría que investigarlo más específicamente, ¿verdad? Con documentación científica que lo avale. Esta es la corteza frontal, ¿verdad? Es la corteza más grande que tenemos los seres humanos, ¿sí? Y es la corteza más compleja, es la que más tarda en desarrollarse. Se ha observado cómo la corteza frontal, específicamente en su parte prefrontal, la parte prefrontal es justamente la que tenemos detrás del cráneo de la frente, ¿verdad? Y es la parte que tenemos justamente detrás de los ojos. Si yo a alguno de ustedes, que no lo voy a hacer nunca, ¿verdad? Para que no vayan a decir, pero si yo a alguno de ustedes lo agarro ahorita y le saco un ojo, lo que voy a ver es un pedacito de cerebro detrás de ese ojo, ¿verdad? Ese pedacito de cerebro se llama una zona orbitofrontal, justamente porque queda detrás de la órbita de los ojos y es de las principales encargadas de generar empatía, ¿verdad? Junto con el resto de la corteza frontal. Es la encargada de tener esa conexión cognitiva y esa conexión emocional que veíamos en esas dos grandes divisiones. Y es la zona encargada de todos esos componentes de la cognición social. Pero hay otra zona que ha sido todavía mucho más estudiada, que es el cíngulo anterior. El cíngulo anterior es esta cosita que está ahí en rojo, esta parte del cerebro muy interna que está ahí en rojo, que se ha estudiado que es la reguladora y la productora emocional. No la única, pero sí una de las más importantes en la regulación y la producción emocional, ¿ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la empatía se asocia mucho a la forma en cómo usted regula y produce sus emociones. Una persona que es excesivamente reprimida, posiblemente le va a costar empatizar más, posiblemente le va a costar más determinar la emoción que está sintiendo la otra persona. Una persona que es más bien desinhibida, es decir, que no controla su emoción y la expresa aún de forma errónea o desadaptativa a nivel social, posiblemente se le haga más fácil identificar esos patrones desadaptativos. Y esta es una de las grandes explicaciones que hemos tenido, por ejemplo, para hechos como el por qué adolescentes se enganchan a las maras, ¿verdad? ¿Por qué jóvenes empiezan con temas de sicariato, por ejemplo, ¿verdad? Justamente por ese descontrol emocional, esa desregulación emocional que se les hace más fácil a ellos empatizar con el mensaje que transmite la mara, ¿verdad? Generalmente las maras, los sicariatos, transmiten un mensaje de aquí vamos a ser tu familia, aquí vas a tener respaldo, aquí vas a tener seguridad, aquí vas a tener quien te proteja, ¿verdad? Aquí vas a aprender a proteger a los demás,
pero a costillas de una conducta desadaptativa, como lo es el delinquir, matar, etcétera, ¿verdad? Entonces, hemos observado cómo esta área que está ahí señaladita en rojo, que es el símbolo anterior, está altamente ligada no solo a cómo regulamos y expresamos las emociones, sino a cómo empatizamos con las demás personas dependiendo de cómo regulo y expreso yo mis emociones. Perdón, Entonces, María José, es que sí. Irma está haciendo una pregunta, pero creo que solo me cayó a mí. Ajá. Dice, ¿cómo se afecta a la persona que es empática lo que le sucede a la otra persona y cómo liberarse de lo que sucede? No sé si... Ok. Sí, hay personas que más bien tienen muy desarrollada la empatía, ¿verdad? Al punto de que hacen esa emoción como propia, ¿sí? Y entonces ese dolor que está sintiendo la otra persona lo empiezan a sentir como un dolor suyo, aunque no tenga, ¿verdad? Nada que ver la situación que esa persona está viviendo. Yo lo que sobre todo le contestaría a la compañera Irma es que más bien usted haga un ejercicio de metacognición, ¿ok? La metacognición es la autovaloración que hacemos nosotros los seres humanos sobre nuestro propio rendimiento cognitivo, ¿sí? Por decirles algo, yo soy pésima, pero pésima para las matemáticas. Sé lo que necesito saber de las matemáticas para subsistir. Así de simple. Pero soy muy buena, excelentemente buena aprendiéndome direcciones. Usted hablando me dice, mire, va a pasar por tal arbolito, tal pulpería, tal cosa. Y llego sin nunca haber ido a ese sitio y sin que nunca usted me lo haya mostrado. Soy muy buena para eso. Eso es metacognición, es decir, la autovaloración que yo hago sobre mis capacidades, ¿sí? Entonces, estas personas que tienden a aferrarse mucho a esa empatía y que más bien hacen como propio ese sentimiento que está teniendo la otra persona, deberíamos hacer un ejercicio de metacognición. ¿Qué regulación me hace falta a mí tener para que ese sentimiento no se me introduzca en mí, ¿verdad? Sí que lo comparta, pero no que me lo introduzca, ¿sí? Y para eso usted lo puede hacer en las noches, compañera Irma. Si es usted o alguien más por el que está preguntando, ¿verdad? Usted lo puede hacer en las noches. Póngase a escribir la cantidad de sentimientos que en su día fueron provocados por los sentimientos de otras personas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ayer llegó una persona bien acelerada a decirme un montón de cosas ahí a mi casa, ¿verdad? Era una vecina y me empezó a decir aquel montón de cosas que yo terminé de platicar y de decirle las cosas, pero, ay, quedé como que igual de agitada. Eso es empatía, ¿sí? Es decir, esa emoción que tuve se me generó por esa otra persona que estaba sintiendo esa emoción, no por mí, ¿verdad? Porque si hubiera sido yo solita en ese momento, no hubiera tenido esa agitación. Entonces, escríbalo en la noche, la cantidad de sentimientos que usted ha tenido durante el día por un sentimiento de empatía que tuvo con otra persona. Y una vez que usted entonces haya escrito esa cantidad de sentimientos, ahora compárelos con la cantidad de sentimientos que usted solita sacó en el día. Por ejemplo, 30 minutos antes de conectarme a esta conferencia, estaba con un sentimiento de desesperación, porque me estaban pidiendo un documento que lo tenían que entregar ya, porque la persona lo estaba esperando ahí en el correo y estaba desesperada porque ni siquiera lo había empezado a redactar y tenía que estar conectada con ustedes ahorita a la tira. Entonces me agarró una desesperación de decir, ay, lo lograré, que no sé qué, y si tengo que cancelar la conferencia, pero no, porque esa no es mi forma, yo no cancelo así, me entró una desesperación, ¿sí? Y esa desesperación no me la produjo nadie más, me la produje yo solita ante las circunstancias que tenía que entregar algo ahí, ¿sí? Usted se va a dar cuenta que estas personas que tienen una empatía mayor, estas personas que tienen una empatía mayor generalmente tienen más emociones lideradas por las emociones de los demás que por usted misma, ¿sí? Y entonces ese es el motivo de metacognición que puede usted utilizar a usted
para poner esas barreras y decir qué emoción sí puedo permitir asociarme a la otra persona o empatizarme y qué emoción no. Pero hasta que usted no lo refleje de una forma un tanto cuantitativa con ese ejercicio que usted haga todas las noches, no se va a dar cuenta cuánta dificultad para regular sus emociones tiene, ¿sí? Porque eso es falta de regulación emocional, que entonces pareciera que cualquier emoción se le puede pegar fácilmente y ya no se le puede ir fácilmente, ¿verdad? Y eso tampoco es una buena empatía, ¿verdad? Una buena empatía es yo poder sentir ese sentimiento durante un determinado tiempo que me haga a mí ser socialmente adaptada, ¿verdad? Yo no voy a ir a un velorio y y carcajeándome le voy a ir a dar un abrazo a esa persona fallecida, a esa persona que le acaba de fallecer el familiar, perdón, ¿verdad? Es decir, si está ahí una persona fallecida, lo ideal es nosotros empatizar con la conducta de sus familiares, con las emociones de sus familiares. ¿Cuáles son esas conductas y esa emoción? Tristeza, ¿verdad? Llanto, regocijo. Hay personas que pueden sentir paz también. Entonces, pero saliendo de ese velorio, yo debería de tener la capacidad que ese sentimiento en mí se detenga. Que esa tristeza que sentí estando en el velorio acompañando a ese familiar que se le acaba de morir a alguien, se detenga y ya no sentir más tristeza y poder continuar con mi día a día, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando nos sobrepasamos esos niveles de empatía es porque no estamos teniendo una adecuada regulación emocional, ¿ok? Ahora, miren bien, ¿qué fue lo que pasó con el COVID-19? Con el COVID-19, las personas tienden a centrarse en las emociones en sí mismas como forma de autoprotección. Hablamos de que pasamos por una temporada de caos, ¿verdad? Por una temporada de mucha incertidumbre. Es normal que las personas nos centremos en nuestras emociones como una forma de autoprotección. Y también es normal que ante esas situaciones de alarma podamos evadir o escapar de cualquier situación que amenace nuestra existencia, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que yo sienta que va a poder dañarme a mí, yo lo evito, ¿sí? Pero ese comportamiento no siempre se va a considerar saludable. Si bien es cierto, ese comportamiento egocentrista y ese comportamiento de tomar en cuenta primero mi supervivencia antes que las del resto, no siempre va a ser adaptativo. Eso me puede adaptar en una situación muy rápida, pero cronificarlo es donde está el detalle. Entonces, miren este video, que son imágenes de ahorita, de esta misma semana, de lo que está pasando en China. No importa si tampoco lo escuchan, también lo que quiero ver son las... Ok, hasta ahí lo voy a dejar. ¿Qué vieron? ¿Qué acciones estaban tomando estas personas? ¿Qué estaban haciendo? Yo creo que hay diferentes reacciones, ¿verdad? O sea, habían unas más pasivas, digámoslo así, y otras más
enérgicas. Ujú. O de ¿Qué otra defensa. cosa vieron? De defensa. ¿Qué otra cosa vieron? Hola, podríamos decir que como cuando decimos las dos caras de la moneda frente a situaciones como que no son adversas o no son afines a nosotros. Violencia, maltrato, y en la otra, en cambio, como lo contrario, pues hay disciplina, hay orden porque me atiendan, pues, o porque me van a atender frente a algo que yo estoy a la espera. Exactamente. Negativo, pues no lo sabemos, pero por ahí está. Exactamente, muchas gracias, profesora Ana. Esto surge ahorita en el contexto de que en China están entrando nuevamente a confinamientos severos, ¿verdad? Por otra ola que están teniendo ellos del COVID-19, a tal punto que hasta para poder entrar a sus casas tienen que hacerse primero una prueba de COVID. Simplemente para poder entrar a sus edificios donde están sus casas, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo existen acciones, como muy bien lo comentaban las dos compañeras, de dificultad de regulación emocional, de dificultad para poder empatizar con las personas del sistema de salud. Ustedes vieron a esa viejita al final que le pegaba bastonazos al hombre que le quería tomar la muestra, ¿verdad? Cuando el encargado del sistema de salud lo que está haciendo es más bien intentando protegerla de un posible contagio, ¿sí? Y eso nosotros también lo empezamos a vivir mucho aquí en Honduras, cada vez espero yo que menos, pero sí en las primeras instancias de la pandemia, ¿cuántas historias no escuchamos de enfermeras que no les permitían llegar a sus casas o a sus vecindarios porque creían que iban a ir a contagiar, ¿verdad? Cuántas historias también de médicos que pasaban turnos extensos y que no los dejaban irse a su casa porque tenían prácticamente que seguir atendiendo personas y no les estaban dando pago extra para esos turnos que hacían. Me explico, es decir, nosotros llegó un punto en que no supimos empatizar con ese personal de salud, ¿verdad? Ahora, como digo, estamos un poquito más sensibilizados, pero eso no quiere decir que podamos llegar otra vez a esas medidas extremas como las que están actualmente en China otra vez y que luego desencadenemos esta reacción doble como la estamos viendo en China de unas personas más empáticas con las medidas, más empáticas con las personas de salud, ¿verdad? Más empáticas con las interacciones sociales y otras personas más egocentristas, ¿verdad? Más egocentristas pensando en sí mismas como medida de supervivencia. Como digo, la medida de supervivencia está bien porque nos rescata de una situación de alerta, pero tal y como lo dice aquí, a mayor activación de nuestro sistema de alerta por supervivencia, hay una menor empatía, ¿sí? Porque entonces si yo una situación la considero altamente peligrosa para mí, lo que yo voy a querer es sobrevivir yo, ¿sí? Entonces a costillas de que otras personas no sobrevivan por mi falta de empatía, ¿ok? Y entonces eso también lo vivimos. Yo he conocido personas que se contagiaron, que estuvieron hospitalizadas, que estuvieron graves y que andan en la vida ahí sin mascarilla, porque lo que es, no, si yo ya tengo el sistema inmune requete inundado de anticuerpos para ese virus, con todo lo que me pusieron en el hospital, más las vacunas que ya llevo, que no sé qué. He escuchado ese relato, o sea, se los digo porque a mis oídos ha llegado ese relato de la persona directa que estuvo hospitalizada. Entonces, no, ya mucho sofoco, ay, no, es que me da sofoco esa mascarilla. Eso, compañeros, es esa falta de empatía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy en ese modo de alerta de mi supervivencia y como yo sí tengo mis anticuerpos, entonces voy a lograr sobrevivir, sin importar que el hecho de no tener la mascarilla, ¿verdad?, pueda provocar que otra persona salga contagiada por mi acción.
La activación permanente de ese sistema de alerta genera un agotamiento orgánico que puede conllevar al aumento en el riesgo de desarrollar un trastorno mental, ¿ya? Ahí sí, mire, no es tanto en sí las neuronas espejos, sino ese sistema de alerta sobreactivado puede conllevar a que desarrollemos esas patologías mentales. Y para finalizar, compañeros, los quiero dejar con estas 3 últimas diapositivas. ¿Somos capaces los seres humanos de ser más empáticos? La respuesta es rotundamente sí. ¿Gracias a qué? A algo que nosotros conocemos como plasticidad cerebral, ¿ok? Es aquella capacidad que tenemos para moldear nuestro cerebro, para generar nuevas conexiones que nos vuelvan más empáticos, ¿ok? Entonces, sí podemos mejorar como sociedad esa empatía y sí podemos perfectamente mejorar a nivel personal si usted considera que alguna vez no ha sido empático. Y para eso, ¿qué va a hacer? Alguna de las cosas ya se las manifestaba en la pregunta que hacía la compañera Ena. No era la compañera Ena, era la compañera Irma, perdón. Uno de ellos es mejorar nuestra metacognición. Nosotros tenemos que aprender a autorreflexionar cómo somos a nivel personal y emocional. Es una de las preguntas que más cuesta responder cuando nos hacen una entrevista de trabajo. Dígame 3 características positivas y 3 características negativas sobre usted. Y las negativas usted las dice así de rápido, pero las positivas nos cuestan, porque no estamos acostumbrados a hacer este ejercicio de metacognición, ¿ya? Tanto para lo bueno como para lo malo, ¿sí? Es decir, ese autoanálisis que yo hago de mis capacidades. Luego, hay que aprender a desactivar nuestro sistema de alerta. Generalmente, cuando usted actúa por impulso, es porque usted tiene activado su sistema de alerta. Ante esa situación de ese compañero que le reventó la llanta al otro porque lo dejó sin parqueo, es porque está sobreactivado ese sistema de alerta. Que aún una situación tan simple como que le dejaron puche en un parqueo, lo toma como algo que tiene que sobrevivir de esa situación, ¿verdad? Y entonces activa su sistema de alerta y ejerce acciones como la de reventarle la llanta a una persona, ¿verdad? Que quizás lo hizo con o sin intención. Pero ¿cómo podrá saber usted si lo hace con o sin intención si tiene su sistema de alerta activo? Nunca lo va a saber. Porque recuerden que el sistema de alerta está peleado con la empatía, ¿verdad? Es decir, que mi sistema de alerta me autoprotege a mí sin importar lo de los demás. Entonces, como yo estaba en ese sistema de alerta, no me importa si esa persona al que le reventé la llanta tiene que ir a traer a su niño, ¿verdad? A la guardería donde lo cuidan, o lo tiene que ir a cuidar a la casa y va a poder llegar tarde o no va a poder darle su cena, ¿verdad? A tiempo porque tuvo que ponerse a cambiar esa llanta, ¿ya? Luego, mucho el hecho de recordar nuestro sentido colectivista como sociedad. Eso se nos ha olvidado mucho y es algo que nosotros tenemos que promulgar. Somos colectivistas y gracias al sentido colectivista es que somos la especie más abundante y la especie más predominante a nivel de depredadores en el planeta Tierra, ¿sí? No hay ningún depredador por encima de nosotros, ¿sí? Nuestro propio depredador es el ser humano. Mueren más personas a causa de otro ser humano que a causa de un animal o una planta o un hongo o cualquier otra cosa que no sea otro ser humano, ¿verdad? Es decir, nosotros mismos somos nuestros propios depredadores, pero ¿cómo llegamos a ese punto de escalar tanto de que no haya otro ser vivo por encima de nosotros? Gracias a nuestro sentido colectivista. Gracias a que supimos amarrarnos como sociedad para vencer a cada uno de los depredadores que sí teníamos en el pasado, ¿verdad? Y luego, otra cosa muy importante, realizar un análisis sobre sus acciones y pensamientos ante una situación que requiera una mayor empatía. Yo les puedo decir, yo
aún hablando de este tema, aún hablando de la parte científica, les puedo comentar un episodio en el que yo no fui lo suficientemente empática, en el que yo no supe ser capaz de entender el pensamiento de esa otra persona y el sentimiento de esa otra persona, y mis acciones más bien perjudicaron más a esa otra persona. Y lo puedo decir, ¿verdad? Porque también lo he vivido. Tampoco es que tenemos que ser empáticos siempre. La importancia es reflexionar. Pucha, no fui empática en esta situación. Me faltó, ¿verdad?, hacer esa reflexión de lo que estaba sintiendo o pensando esa persona en ese momento. ¿Ok? Posiblemente les digo, si alguien hubiera venido durante esa media hora de crisis que pasé porque tenía que entregar ese documento y estaba yo con esa desesperación porque después me tenía que conectar con ustedes para esta conferencia, probablemente le hubiera hablado pesado o mal a esa persona. Y quizás yo no hubiera pensado en qué sentimientos o pensamientos tenía esa persona al momento que vino a buscarme, ¿verdad? Porque si me vino a buscar es porque necesitaba algún apoyo mío. Y yo no fui empática con esa persona, ¿verdad? Entonces, esos son el tipo de reflexiones que es muy importante que nosotros hagamos continuamente, ¿sí? Y les dejo con estas dos reflexiones de estos dos autores. Paulo Coelho: entiende que lo que te ocurre y sabrás lo que pasa a todo el mundo, ¿sí? Entonces, eso es lo que les digo de esa metacognición, de ese autoanálisis. Si yo sé lo que me ocurre a mí, voy a poder entender lo que le puede ocurrir a las demás personas. Y otro muy bonito es que Maya Angelou nos dice: creo que todos tenemos empatía, pueda que no tengamos suficiente coraje para demostrarlo. Y eso es totalmente cierto. Todos tenemos la capacidad cerebral de poder ser empáticos, compañeros. Lo que pasa es que a veces no tenemos ese coraje para demostrar que podemos solidarizarnos, que podemos compatibilizar nuestras emociones, nuestros pensamientos con el de esa otra persona. No es ponerse en los zapatos de la otra persona, pero sí saber lo que significaría llevar esos zapatos puestos, ¿ok? Sin necesidad de que yo me los ponga. Eso es la empatía, compañeros. ¿Alguna reflexión final que quieran hacer? Hay una pregunta que hace Irma. ¿Cuál es la diferencia de sentido colectivista con sentido colectivo? Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Es esa unión de poder tener un pensamiento único entre todos los seres humanos, ¿verdad? Y ese pensamiento único ejerce cierta influencia social que sería muy diferente si lo hiciéramos de forma individual, ¿verdad? Es justamente hablar un poquito sobre la psicología de las masas, ¿verdad? De cómo nuestro comportamiento cambia cuando estamos en una masa social, ¿verdad? Cómo podemos llegar a ser muy introvertidos en nuestro día a día, pero cuando estamos dentro de una masa social nos volvemos muy extrovertidos y abiertos, ¿verdad? Y eso viene de ese sentido colectivista, del yo poder generar esa conexión y compatibilizar, ¿verdad?, esas acciones para un bien específico común, ¿verdad? Que es lo que a veces cuesta reflejar. Por eso es que ahora se nos critica a esta sociedad como individualista, porque a veces no importa lo que me cueste con tal de yo conseguirlo. Si me toca pisotear a personas que están detrás de mí, las pisoteo. Es como un pensamiento muy popular que se tiene ahora, ¿verdad? Y es más o menos esa falta de sentido colectivista y esa falta de empatía que no nos permite, ¿verdad?, el poder entender a esa otra persona. Marlene, la profesora Marlene. Sí. Hola, mucho gusto, licenciada Echar. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención su ponencia y me parece muy interesante, y apelo a la multidimensionalidad que usted mencionaba sobre analizar digamos, esas causas por la falta de empatía, ¿verdad? Y me parece muy interesante que pues, se puede hacer un puente
entre estos enfoques neuropsicológicos y los enfoques también sociales y culturales, tomando en cuenta que también la cultura es un mediador para poder identificar esa falta de empatía que hay en nuestras sociedades. Y estoy de acuerdo con usted, somos individualistas y en algún momento, como decía Harari, éramos colectivos, ¿verdad? Y recolectores, no solo de la siembra, sino de nuestras propias emociones. Apelando también que la emoción es un recurso que ha sido desestimado, que ha sido anulado a lo largo de la evolución y que de alguna manera lo tenemos que reeducar. En eso también estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Que la emoción es un recurso que hemos tenido anulado y que hay que reeducarlo, hay que revitalizarlo, ¿verdad? Haciendo también un análisis no meramente cognitivo, sino que un análisis sentipensante, ¿verdad? Desde reconocer qué es lo que sentimos, reconocer cómo gestionamos ese sentir, no solo desde el punto de vista como recurso emocional, sino que también como un recurso fisiológico, ¿verdad? Que eso también nos da bastantes alertas. Yo pienso que entre más hagamos esos puentes entre esos enfoques tan interesantes como la neuropsicología y los aspectos también socioculturales, podemos tener mucha más amplitud, como decía Marta Nussbaum, ¿verdad? Que la empatía es trascender con el distinto, con el que nos sentimos distintos hacia la diversidad. Y esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Miren, con lo que menciona la compañera Marlene, ustedes sobre todo hagan el ejercicio. Se nos hace más difícil tener empatía con ciertas personas que con otras. Haga usted este ejercicio con aquellos que a usted le cuesta ponerse en esas emociones, empatizar con ese pensamiento. Porque aquella persona con la que a usted se le hace fácil empatizar, pues ya está, su sistema ahí está normal, empatizando como debe de ser. El reto es cuando nosotros sabemos, y ustedes han de tener también personas, ¿verdad? Que saben con las que no tienen esa capacidad de poderlas entender en cuanto a sus emociones y a sus pensamientos. Con ellas es con las que más deberían hacer ese proceso de metacognición, ¿verdad? Para trabajar su empatía también, ¿verdad? Porque con aquel que se empatibiliza fácilmente, con ese ya su sistema lo está haciendo solito, ¿verdad? Pero con aquel que nos genera reto, y generalmente, ¿qué hacemos ante esas personas que nos generan reto y que nosotros no tenemos tanta empatía tan fácilmente? Nos alejamos, la evadimos, la evitamos, la ignoramos, le damos largas para intentar no estar con esa persona, ¿verdad? Porque nos cuesta entenderla en cuanto a sus emociones y sus pensamientos, cuando más bien debería de ser todo lo contrario, exponernos a esas personas y hacer ese ejercicio de autorreflexión, ¿verdad? De qué es lo que está pasando por esa emoción, qué es lo que está pasando por ese pensamiento, para que esa persona tenga esa conducta que quizás no es tan compatible conmigo o que yo no la acepte tanto, ¿verdad? Pero que aún así la puedo empatizar. Y una última cosa sobre la reflexión que nos hace Marlene también. Las emociones existen por algo, nuestro cerebro es sabio, ¿verdad? Si las emociones no se necesitaran, ya días se hubieran eliminado de nuestro cerebro, porque ¿para qué van a estar esas neuronas ahí gastando energía, produciendo emociones, si las emociones no se van a ocupar, ¿verdad? Entonces, es importante sentir las emociones, como nos decía la compañera Marlene, no seguir en ese sistema de represión emocional en el de que hemos ignorado el papel fundamental que juegan las emociones y que más bien ahora en los trabajos buscan personas que estén emocionalmente equilibradas, como haciendo entender que mientras menos se emocione usted, mejor, porque así menos problemas causa. Y eso no es necesariamente cierto, ¿verdad? Una persona emocionalmente equilibrada es una persona que conoce la expresión de sus emociones y es capaz de regularlas y utilizarlas en los momentos en que se nos adapta, ¿verdad? Como digo, no es adaptativo llegarse carcajeando a darle un abrazo a una persona que le acaba de fallecer un familiar, ¿verdad? Entonces tenemos que sentir
esa compasión, esa tristeza, esa desesperanza que está sintiendo esa persona para nosotros poder llegar a esa función adaptativa social, ¿sí? ¿Algún comentario más antes de que cerremos? Sí, yo igual pienso que también siempre estamos esperando que los otros cambien antes que yo, ¿verdad? Es lo más común. Es decir, yo reacciono así, pero es que el otro no ha cambiado en un matrimonio, en una familia, con unos compañeros de trabajo, en la calle, en cualquier lado. Creo que a veces siempre estamos esperando como que el otro cambie, ¿verdad? Y pienso que la empatía me llamó mucho la atención esta parte de trabajarse uno mismo primero, ¿verdad? Analizarse, no tener pena ni miedo también de que si soy de una forma u de otra, ¿verdad? Porque a veces también los estigmas sociales son bastante complejos, ¿verdad? Y más en esto de las emociones, sobre todo nos han educado también a no expresarlas, ¿verdad? Entonces, eso cuesta como romper esquemas, ¿verdad? De que antes yo manejaba las cosas de una forma y expresar ahora sentimientos es como más complejo, ¿verdad? Entonces, siento que pienso que esa es una de las reflexiones que saco, ¿verdad? Más de todo esto, en, en, en que debemos de empezar analizando. La empatía tiene que empezar definitivamente desde nosotros mismos también, ¿verdad? Que reconociendo qué es lo que estoy sintiendo. Así es. Bien. Quedamos bien reflexivos, creo yo. Sí. Antes reflexivos. Bueno, ahora le vamos a dar paso a la directora, Leonardo Andino. Bueno, yo solamente agradecer. Estuve muy atenta de la charla de la máster María José Irías, muy atenta, ¿verdad? Y agradecer este espacio, ¿verdad? Que nos invita, agradecer en nombre de la Dirección de Docencia al personal académico y administrativo, a esta charla que nos invita a reflexionar, ¿verdad? Sobre aspectos que creo que son muy trascendentales, ¿verdad? En nuestro quehacer y en nuestro desarrollo como persona. Porque este tema de la empatía, ¿verdad? Al menos yo no lo había visto con tanto detalle, ¿verdad? Sino que nada más lo que habíamos leído, escuchado, pero no reflexionado de la forma como nos invita usted a reflexionar, ¿verdad? Alrededor de la empatía y sobre todo en el contexto que hemos estado viviendo como sociedad, ¿verdad? Como humanidad toda, porque toda nuestra humanidad ha sido golpeada, tocada por este fenómeno que ha sucedido y que seguimos inmersos. Yo creo que ahí hay dos cosas también que rescatar. Una es seguir reflexionando sobre estos temas en nuestro ámbito laboral, ¿verdad? Y también seguir reflexionando alrededor de la pandemia, porque esta pandemia tampoco ha terminado. Entonces, ver las imágenes de China nos impacta, porque el perder de vista de que todavía estamos en una situación dramática, el mundo, ¿verdad? Entonces, eso no lo debemos de perder. Y yo creo que la pandemia nos ayudó a reflexionar sobre este sentido de sociedad que somos la necesidad que tuvimos de reencontrarnos con el otro, ¿verdad? Yo creo que la pandemia sí nos ayudó a reflexionar sobre esto y demostrar esa empatía. Yo creo que el que no sale mejor como persona de esta dura experiencia, pues pienso que ya no va a haber nada que nos toque, ¿verdad? Yo recuerdo que al inicio de la pandemia,
tengo una vecina anciana, ¿verdad? Que nadie da visita, que no tiene familiares prácticamente, y ella se infectó de COVID al inicio de la pandemia. Y yo le llevaba comida. Entonces, como todo el mundo le decía a uno, no se acerque, no se haga esto, no, todo el mundo nos estábamos cuidando de no infectarnos. ¿verdad? Al final nos infectamos, ¿verdad? Pero entonces yo iba y cuando me di cuenta que estaba infectada, yo hasta guantes me puse y todo, y le dejé la comida ahí, le grité y le dije, doña Lucía, salga y busque la comida. Y ella. Entonces, eso nos invita a reflexionar, ¿verdad? Como personas. Igual no visitamos a nuestros familiares adultos mayores durante un montón de tiempo y todo esto, ¿verdad? Entonces, creo que estas reflexiones pues son importantes, ¿verdad? Porque como decía, si ya estas situaciones que hemos vivido no nos hacen ser mejores personas y mejores ciudadanos, ¿verdad? Mejores hijos, mejores padres, entonces, ¿verdad? Entonces significa que algo, ¿verdad? No nos puede pasar algo más, ¿verdad? Entonces, agradecer de verdad por este espacio que es muy valioso que reflexionemos, ¿verdad? Y que todos llevemos, ¿verdad? A la práctica todas estas reflexiones, ¿verdad? Esta metacognición a la que nos invita. Yo he estado, ¿verdad? Leyendo algunos aspectos que tienen que ver con el cerebro por algunas situaciones. Entonces me sentí identificada cuando hablaba de la corteza prefrontal y todo eso. No soy psicóloga ni nada de eso, pero sí me ha gustado mucho la psicología. En algún momento quise estudiar psicología y no lo hice, estudié otra cosa. Pero bueno, he ido aprendiendo también un montón de cosas, ¿verdad? Alrededor de estos temas. Y agradecerle, ¿verdad? De nuevo en nombre de la Dirección de Docencia por este espacio, porque sabemos que preparar una charla, una conferencia, significa que usted le dedicó, ¿verdad? Un tiempo, y que es tiempo que nosotros agradecemos, ¿verdad? Abundantemente, ¿verdad? Este tiempo que dedicó a la Dirección de Docencia, y aquí estamos y esperamos volvernos a encontrar, ¿verdad? En otro espacio, bien sea, ojalá sea presencial, ¿verdad? Así que muchas gracias. Tal vez encendemos las cámaras, compañeros, para tomar la fotografía respectiva del grupo. Ok, creo que ya estamos. 1, 2, 3. No decimos que nos reímos porque la mayoría no nos vamos a ver hoy. Los ojos lo expresamos. Hay que sonreír para que lo sienta el Los corazón, ojos, sí, aunque se esconda con la mascarilla. Así es. No, los Bueno, ojos siempre dicen. Ethel, ¿verdad? Gracias también a Ethel por sus gestiones. Seguiremos también. Bueno, Gracias, María José. No, Fue gracias muy a ustedes, y productivo. ya saben, Muchas gracias. aquí estamos siempre a la orden. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día.